En 1537, en una plaza pública de Estambul, un hombre fue arrodillado frente a una multitud. No era un criminal común, era un juez. El mismo hombre que durante 11 años había presidido uno de los tribunales más respetados del Imperio Otomano. Había interpretado la ley con precisión. Había dictado sentencias que mercaderes griegos, armenios y judíos habían aceptado sin cuestionar, porque el sistema era justo. Eso era lo que todo el mundo creía. Esa mañana, le cortaron la mano derecha, primero lentamente, con una técnica que no buscaba la muerte, sino la duración. Después, la izquierda. El verdugo no actuaba con furia, actuaba con método. Cada corte tenía un ángulo calculado, una velocidad calculada, una presión calculada, no para matar rápido, para que el hombre permaneciera consciente. El mayo era tiempo posible. A su alrededor, la gente se detuvo no por orden, por instinto. Vendedores, madres, estudiantes de teología, comerciantes con sus carretas. Nadie los obligó a mirar, y el Imperio Otomano sabía exactamente qué iban a mirar, porque este momento no era sobre el juez, era sobre cada persona que esa mañana vería algo que nunca podría desaprender. El Estado no necesitaba estar en cada calle, en cada aldea, en cada hogar. Solo necesitaba que cada ciudadano llevara consigo una imagen permanente de lo que sucedía cuando alguien fallaba al sistema. El Imperio Otomano produjo a algunos de los juristas más brillantes del mundo medieval. Sus tribunales tenían tal reputación de imparcialidad que comunidades enteras de no musulmanes cruzaban fronteras para someterse a su jurisdicción. Los códigos legales del sultán, el Kanun, eran documentos de una sofisticación administrativa que la mayoría de las naciones europeas no alcanzarían hasta siglos después. Los viajeros europeos volvían a casa, hablando de un sistema legal que equilibraba el poder y la ley, de maneras que sus propios reinos nunca habían logrado. Pero ese mismo imperio, con esos mismos jueces, esos mismos tribunales, esos mismos códigos escritos, construyó algo más, algo paralelo, algo que no aparecía en ningún texto legal, porque no necesitaba aparecer. Algo que los historiadores durante siglos eligieron no mirar directamente. Esto no es la historia del imperio que aparece en los libros de texto. Esto es lo que ocurría en las plazas, en los calabozos, en los registros que se quemaron, en los archivos que se cerraron, en los documentos oficiales que describían sentencias perfectamente legales, ejecutadas de maneras que ningún código jamás puso en papel. Si la ley era tan justa, ¿por qué necesitaba ese espectáculo? Esa pregunta tiene una respuesta y es mucho más perturbadora de lo que cualquier manual de historia está dispuesto a admitir. Quédate. Esto acaba de comenzar. La plaza pública en una ciudad otomana del siglo XVI no era lo que la mayoría imagina cuando piensa en el esplendor del imperio. Era un tablero de comunicación. El Estado hablaba allí en el único idioma que llegaba a todos, sin distinción de alfabetismo, de rango, de religión. El dolor hecho visible, la consecuencia hecha permanente. Un hombre que caminara por el mercado podría pasar junto a una cabeza clavada en una pica a la altura de sus ojos antes de llegar a los puestos de especias. Manos amputadas cosidas a las puertas de la ciudad. Cuerpos de ejecutados dejados en la calle durante 3 días, no por descuido, sino por instrucción explícita, porque retirarlos antes habría terminado el mensaje demasiado pronto. Estos no eran los accidentes de una era brutal, eran los productos de un sistema deliberado. Alguien los había calculado. Los jueces de los tribunales área gestionaban herencias, contratos comerciales y disputas matrimoniales con una rigurosidad procedimental que impresionaba a los observadores extranjeros. El Kanán del sultán gobernaba los asuntos penales junto a ellos. 2 sistemas paralelos, ambos legítimos, ambos funcionales, y uno de ellos contenía una cláusula que el otro nunca reconoció directamente.
Cuando el Estado necesitaba ser temido, la ley se convertía en escenario. Un cadi podía dictar una sentencia que, según los estándares de la época, era completamente justa. Pruebas sopesadas, testimonios escuchados, castigos proporcionales al crimen. Esa sentencia podría luego ejecutarse al mediodía en la plaza principal, frente al máximo público posible, con un verdugo entrenado no solo para matar, sino para extender el espectáculo. La justicia del veredicto y la brutalidad de su ejecución no eran contradicciones, eran componentes de la misma maquinaria, haciendo trabajos diferentes. Lo que esa maquinaria producía no era solo miedo al castigo. Era algo más duradero, algo en lo que el imperio podía confiar sin necesidad de un soldado en cada esquina. Ciudadanos que se vigilaban a sí mismos. Los textos administrativos otomanos usaban un término específico para ello, an ibrat, que se puede traducir como advertencia ejemplar. Cuando los funcionarios ordenaban una ejecución pública, la documentación a veces señalaba explícitamente que se realizaba la ilebret para la edificación de los presentes. El castigo no era el fin del proceso. Los espectadores lo eran. Y aquí surge una pregunta que los admiradores del imperio raramente han hecho directamente. Si los tribunales eran tan justos como los registros indican, si la ley era tan sofisticada como la academia documenta, ¿por qué necesitaba el espectáculo? ¿Por qué en una civilización capaz de una genuina sutileza legal era también necesario dejar a un hombre empalado en la plaza pública durante 3 días? La respuesta no comienza en los tribunales. No comienza en los códigos legales. Comienza mucho antes, en el lugar donde ningún código llegaba. En el lugar donde el poder se construía antes de tener nombre. Existe un documento en los archivos otomanos del siglo XVI que describe, con precisión administrativa, los instrumentos de un verdugo imperial. No está archivado como testimonio de horror. Está archivado como inventario de equipamiento estatal. En él aparecen cuerdas de seda de distintos grosores, cada una con un uso específico. Hay notas sobre el ángulo correcto de ciertos procedimientos. Hay observaciones sobre qué métodos preservaban la conciencia del condenado más tiempo que otros. El documento no fue escrito por un hombre sádico, fue escrito por un funcionario, haciendo su trabajo con la misma mentalidad con la que otro funcionario catalogaba el trigo de los graneros imperiales. Eso es exactamente lo que lo hace perturbador. El Imperio Otomano desarrolló lo que sus propios documentos llamaban siyaset, una categoría de justicia que existía completamente fuera del marco judicial formal, mientras que la Sharia y el Conon definían qué era un crimen y cuál era su castigo oficial. El siyaset era el espacio donde el Estado aplicaba lo que los textos simplemente llamaban la política del sultán. Sin proceso formal, sin apelación, sin registro obligatorio. Un gran visir podía ser ejecutado al amanecer por una sola palabra del sultán, no porque ningún tribunal lo hubiera juzgado culpable, sino porque el orden del Estado así lo requería. La sentencia era la ejecución. La ejecución era la sentencia. Y el cuerpo, exhibido en el patio del Palacio de Topkapi, era el veredicto público. Pero el siyaset tenía una característica que los historiadores generalmente suavizan. Era gradual, por diseño. El empalamiento, casca, no fue una importación de los pueblos de los Balcanes, ni una aberración histórica. Fue una herramienta de política estatal otomana, documentada desde el siglo XV hasta bien entrado el siglo XVII. Los registros de ejecuciones en Estambul, Idorni y El Cairo muestran su uso recurrente en casos de rebelión, traición y lo que los documentos describían vagamente como fasaid, corrupción del orden público. Lo que hacía al casca específicamente valioso para el Estado no era la muerte, era el tiempo que tomaba llegar a ella. Un hombre podía permanecer consciente durante horas, a veces durante días, tiempo suficiente para que pasaran varios turnos de mercado, tiempo suficiente para que lo vieran miles de personas, tiempo suficiente para que la imagen se fijara en la memoria de todos los que cruzaban la plaza, con suficiente profundidad
como para que no pudieran contárselo a sus hijos sin que la voz se les quebrara. El Estado no necesitaba anuncios, no necesitaba proclamas. Necesitaba que la gente llegara a casa esa noche y no pudiera cenar sin pensar en lo que había visto. Los libros de texto llaman a esto barbarie medieval, lo insertan en la categoría de tiempos oscuros que la humanidad ya superó, como si el mecanismo fuera el problema y no la lógica que lo sostenía. Pero la lógica no desapareció con el imperio, solo cambió de forma. En 1851, un funcionario otomano llamado Hamed Sevdate Pasa comenzó a compilar lo que se convertiría en el Mesei, el primer código civil moderno del imperio. Era un proyecto de modernización, un intento de llevar la justicia otomana al siglo XIX, de alinearse con los estándares europeos que las potencias occidentales llevaban décadas exigiendo. El Mesel fue elogiado en toda Europa. Los juristas lo estudiaron. Los diplomáticos lo citaron como prueba de que el imperio podía reformarse. Lo que nadie mencionó fue lo que el misel no reemplazó, porque las ejecuciones públicas en el Imperio Otomano no terminaron con la reforma legal, terminaron con la presión diplomática extranjera, con tratados que los sultanes firmaron no porque creyeran en ellos, sino porque los necesitaban para mantener el apoyo financiero occidental, mientras el imperio se desintegraba por los bordes. El espectáculo no terminó porque el sistema lo considerara inhumano. Terminó porque ya no era conveniente. Y esa es la diferencia que los libros de texto siempre omiten. El Imperio Otomano no construyó su sistema de justicia pública, a pesar de su sofisticación legal. Lo construyó precisamente porque era sofisticado, porque los hombres que diseñaron sus códigos entendían exactamente lo que la ley puede hacer y lo que no puede hacer. Podía resolver disputas, podía organizar el comercio, podía regular la herencia y el matrimonio con precisión admirable, pero no podía producir miedo. Y el miedo era el cimiento sobre el que todo lo demás reposaba, lo que el Imperio Otomano comprendió y lo que sus crónicas oficiales eligieron sistemáticamente no articular. Era que la justicia tenía dos productos separados y ambos eran igualmente necesarios. Uno servía a los que usaban el sistema, el otro servía al sistema mismo. Y cuando esos dos productos entraban en conflicto, siempre había un verdugo entrenado, una plaza llena y un cuerpo que permanecería visible el tiempo suficiente para que el segundo producto prevaleciera sobre el primero. Eso no es historia antigua, es el manual que los estados modernos reescriben en cada generación, con nuevos instrumentos y el mismo propósito. El juez de 1537, que fue mutilado en la plaza pública, no murió porque hubiera fallado la ley. Murió porque el sistema necesitaba demostrar que nadie, ni siquiera quienes administraban la ley, estaba por encima del espectáculo. Y la multitud que lo vio ese día llegó a casa, cerró sus puertas, se sentó en silencio y eligió no hacer nada. No porque no supieran lo que habían visto, sino precisamente porque sí lo sabían. Si esto es el tipo de historia que nunca llegó a los libros de texto, suscríbete y activa las notificaciones. La próxima investigación ya está en marcha y va exactamente a donde los demás canales no se atreven a ir.